Hoy, hoy le voy a hablar de la estrategia que ha estado ejerciendo el gobierno cubano para manipularte y para prolongar tu sufrimiento. Sé que en este programa no se hacen denuncias, no se exponen y no se critican y no se motiva a los sentimientos o a la violencia de nadie, a no exponer las cosas malas o las cosas crueles que existen en la isla. Sé que yo hablo de cosas que a ustedes a veces les resulta difícil entender, porque la estrategia de lucha mía es tratar de que la gente aprenda que hemos sido esclavos a través de la palabra, a través de la cultura, a través de la ideología. Que la gente aprenda de que somos, o que la sociedad, la gran parte de la sociedad, sufre una esquizofrenia inducida, sufre una delusión comunista inducida, impuesta, y sufre de la pérdida de valores que le han sido arrebatados, que le han sido robados, que le han sido ultrajados, y en ocasiones que de manera consciente o inconsciente hemos entregado a cambio de un soborno, de una condescendencia, hemos entregado a cambio de una posición, de un trabajo, una posición social, en escala social, o un trabajo, un puesto gubernamental, o simplemente la oportunidad de ser un simple policía. Y como que yo me enfoco en ese tipo de contenido, a ustedes les resulta difícil entenderlo. El tema de hoy es un tema complejo, difícil de entender por muchos de ustedes. Haré lo posible para que se me entienda, o para que ustedes hagan un esfuerzo y lo entiendan. El gobierno, como estrategia de lucha inicialmente, o como estrategia de mantenerse en el poder, inicialmente trató de pretender que entendía que existían oposición en el gobierno, que existían opositores dentro y fuera del país. Y por eso ocurrió esto. Un discurso, digamos, socialdemócrata. Esa es la oposición que ellos quieren. No están identificados como gente contrarrevolucionaria. Promueven soluciones para todo. Tienen soluciones para la economía cubana, para la política cubana, para el sistema político, para las elecciones y todo eso. Y la gente no las ve como un proyecto contra la revolución. Hoy, ahí tenemos proyectos como Juventud. Lo voy a poner de nuevo para que cojan más de lo que estoy diciendo, a lo que me referiré hoy. Lo pondré del principio. Que es un proyecto que se dirige desde el Centro de Estudios Cubanos. Usa Eso es lo que yo quiero probar. Un discurso, digamos, socialdemócrata. Esa es la oposición que ellos quieren. No están identificados como gente contrarrevolucionaria. Promueven soluciones para todo. Tienen soluciones para la economía cubana, para la política cubana, para el sistema político, para las elecciones y todo eso. Y la gente no las ve como un proyecto contra la revolución. Hoy, ahí tenemos proyectos como Cuba Emprende, que es un proyecto que se dirige desde el Centro de Estudios Cubanos de Saladriga, un cubano americano que trabaja con la Iglesia Católica fundamentalmente. Está el proyecto Cuba Posible,
y hay una oposición que se comporta lealmente y una oposición López que Levy, se comporta de manera desleal al país. John Buenavi. Ya escucharon. Ese es el tema de hoy. Con eso le estoy mostrando de que esos supuestos opositores creados dentro y fuera del país no es más que una manipulación del gobierno, estrategia formada a través de los cientistas de la información y los cientistas de la política en la manipulación social. Existe una señora que es madre de un preso político en Cuba. La señora es de apellido Rodríguez Batista y su hijo es de apellido Díaz. Entonces ya con eso sabe a quién me refiero. Esa señora forma parte del partido Unión por una Cuba Libre. Forma parte del proyecto Emilia. Y es coordinadora de los derechos humanos en Cuba. No sé si lo es de manera espontánea, autónoma, o fue manipulada. No sé si lo hace esperando algo a cambio con relación a su hijo de parte del gobierno. Como quiera que sea, los confundidos, los manipulados, aquellas personas que han sido cómplices de manera directa o indirecta, o simplemente aquellas personas que pertenecen a esos grupos de oposición que lo hacen con las buenas intenciones. A todos les explico que el gobierno una vez más lo ha manipulado y una vez más lo ha traicionado. Les repito, sé que muchos de ustedes no entienden lo que yo digo, pero trataré de que me entiendan. Los sistemas de inteligencia han demostrado que Maduro peligra en su posición en el poder. Y la inteligencia cubana ya lo sabe, ya lo sospecha. Entonces, continuar diciendo eso que dijo el presidente hace 4 o 6 meses atrás, no sé, eso que le puse al inicio. Ese sentido de reconocer de manera indirecta o a sacadiente, como dicen, que existe una oposición dentro y fuera del país, sería como aceptar de que los presos políticos en Cuba están presos, pero a través de la violencia, a través de un mero hecho de complicidad o un mero hecho de autoritarismo de parte del gobierno, y que entra en contradicción tener preso político y reconocer lo que dijo aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ya esa cantidad de partidos políticos y de movimientos políticos de oposición que han sido creados dentro y fuera del país van a continuar, pero no van a ser nunca. Serán reconocidos
incluso lo que ellos mismos han creado, porque le crea un conflicto de interés y abre la posibilidad de que el pueblo se reúna, se agrupe en cualquiera de ellos y abre la posibilidad de que el movimiento liberal, libertario, la dignidad avanza en Cuba, se organice y pase a ser de un movimiento político de oposición a un partido político de oposición. Y eso implicaría de que en unas elecciones ellos perderían el poder de manera democrática, democracia que nunca han tenido y han empleado en la isla cárcel. Los partidos creados, uno de los primeros partidos creados fuera del país fue el Partido de Resistencia Cubana. Es un partido con tendencia democrática que existe en Estados Unidos y que ahora están tratando de transformarlo en algo más palatable, más sofisticado, algo más aceptable o fácil de entender, plausible por aquel que lo escucha. Y me refiero a que tratan de presentarlo a partir de estos momentos, están trabajando en presentarlo como un movimiento democrático liberal para ponerse en contexto con la situación mundial que está ocurriendo. Pero es un partido, repito, creado una autoposición eterna en Miami. Ya se lo dije hace unos meses atrás. Y hubo una mujer que preguntó que cómo yo lo sabía o que de dónde yo lo sacaba, de dónde yo tenía la información y que por qué yo no daba la cara, porque en La Dignidad Avanza está la foto de mi perro. El otro partido es el Centro Izquierda Democrática, que ya lo están presentando en Estados Unidos y lo presentó ese supuesto periodista de apellido Ramírez. Ya lo presentó en Miami. Ese partido Centro Izquierda Democrática fue diseñado dentro de la inteligencia cubana, dentro del sistema de manipulación social, dentro de los cientistas de la información y de la política en el país. El otro es el partido o el movimiento político llamado Cuba Primero, que estaba diseñado para ser encaminado con un partido político, Cuba Primero, que fue diseñado en Cuba con el objetivo de darle muerte al comunismo e implantar el capitalismo de Estado, como ya le expliqué. Y al ver la reacción que ocurrió y que tuvo a nivel dentro y fuera del país, decidieron podríamos decir venderlo. Sí, venderlo a la gente de billete en el extranjero, en Miami. Es decir, que también fue diseñado dentro de Cuba, pero en un caso se entrega y en el otro caso se vende. A Miami, a ese grupo de opositores cubanos que tienen a Che Guevara y a Fidel Castro en las universidades y que tienen la desvergüenza de luchar por la libertad de Cuba cuando no han podido limpiar el patio trasero en la isla, con la excepción, y estoy hablando de Otaola y de 2 o 3 más que están bastante claros de lo que acabo de decir.
El presidente reconoció de que existe un movimiento que se llama Cuba Emprende, reconoció que es un partido de oposición social democrática, y ya le expliqué en los videos anteriores que debe ser de tendencia democrática porque es lo que le permite al gobierno competir o reciclarse, cambiarse, mutar de nombre de partido y continuar en el poder robando, porque a través de la democracia, de la condescendencia, de ese sentimiento de igualdad social y de justicia social, cubierto con la falsedad de la democracia, cubierto por o protegido por las Naciones Unidas, utilizan la democracia y sus aberraciones para dirigir, controlar, esclavizar a los ciudadanos o a los habitantes en los diferentes países. Planteó de que esos movimientos el pueblo no lo ve como contrarrevolucionario y que tienen soluciones para todo, soluciones políticas y soluciones económicas. Si el pueblo logra verlo como un proyecto no contrarrevolucionario, puede verlo también como un proyecto libertario, de emancipación, de autonomía, como un proyecto de despegue o divorcio del concubinato que existe entre los inútiles y el gobierno. También habló del proyecto Cuba Emprende, del Saladrí cubanoamericano vinculado a la iglesia. Es decir, que toda esa falsedad que se dijo o toda esa estrategia de desinformación que emplearon, en estos momentos la están rechazando, van a retroceder y no van a continuar con esa estrategia. Porque ¿qué se pensaba? Se pensaba que con la creación de movimientos políticos y de partidos políticos autoopositores, la prensa, los cientistas de la comunicación y de la política iban, como lo han hecho durante 65 años, han adoctrinado y han transformado la mentalidad del individuo. Ellos tenían pensado que a partir de ahora, con los medios nuevos que existen de comunicación, de los medios sociales de comunicación, iban a lograr convencer a la población y transformarlo de manera definitiva hacia el capitalismo de Estado, al capitalismo de privilegio, y confundirlo a través de la MIPYME, a través de la propiedad privada, supuesta propiedad privada, o la libertad de la propiedad privada y la supuesta libertad de expresión a través de la sintaxis y de todas las maniobras que utilizan para confundir, humillar al pueblo. Pero no es posible porque le quedan los presos. Entonces existe un conflicto no un conflicto ideológico, le queda un conflicto moral. Hablar de partido de oposición y tener a los verdaderos opositores presos. Le crea un conflicto moral hablar de partido de oposición y no reconocer a José Daniel Ferrer y a Lompaco como único y exclusivo partido de oposición en Cuba. Porque en La Habana tienen a esa señora en su casa en plan, vámonos a ofenderla.
la tienen en casa bien alimentada, bien cuidada, bien protegida. No tuvo la suerte que tiene José Ramón, José Ferrer, la que tiene Osorbo y la que tiene el otro artista. Y son opositores. Entonces se dan cuenta. Es decir, que no va a proceder y que los familiares de los presos políticos que se han prestado, si lo han hecho de forma consciente y lo han hecho de manera cómplice, no piensen que sus hijos van a salir de la cárcel, porque entonces crearía un conflicto. Si salen los hijos de ustedes porque son o porque cooperaron en el movimiento de autooposición y los demás no salen, entonces crea un conflicto interno, porque tarde o temprano va a salir al aire quiénes son los que han salido de la cárcel porque lo han convencido y lo han mandado para Estados Unidos, como el gordito ese careredondo que está en Estados Unidos, que hizo el recorrido por América y después se fue para Estados Unidos. Eso es uno de los pequeños ejemplos que hay, pero hay más. Y eso, tarde o temprano, va a salir. Tenemos personas trabajando dentro y fuera del país y eso no hay que ocultarlo. Eso se sabe de la misma forma que lo hacen ustedes. Ustedes han creado el Instituto de Información y la Comunicación Social. Ustedes tienen un Instituto Cubano de Investigación Cultural. Ustedes tienen la Escuela Nacional de Cuadro de Política del Partido, de creación de los cuadros del PSC. No sé si Ñico Loco, no sé cómo se llama la escuela, esa no recuerdo el nombre ahora. Ustedes tienen el movimiento o la organización juvenil, tienen un movimiento de federación, tienen un movimiento o tienen la Central de Trabajadores de Cuba, tienen la prensa, tienen equipo multidisciplinario, concientista en la comunicación, concientista político, concientista en la ideología y la manipulación. Tienen ideólogos, tienen universidades estudiando con jóvenes perdiendo su tiempo estudiando ciencia política. Es decir, que se gastan miles, millones de dólares en tratar de confundir, manipular, humillar, adoctrinar, someter a través de la palabra a los habitantes de la isla. Y eso, tarde o temprano, las personas hambrientas, normales y comunes, corrientes, que sufren en la isla, tarde o temprano, se darán cuenta a dónde va el dinero que le quitan a través de los impuestos, que les roban, la consecuencia de los malos salarios, la consecuencia de los precios fijos, todo eso, tarde o temprano, saldrá al aire. Esas historias que efectivamente Escuchen ahora. el tema de la realización Mira. que trabajar mucho El tema de la realización. La directora y guionista de radio y televisión. Oye lo que le sugiere a ustedes. Escuchen. Y ahí es donde se ve el dinero. Y toda esa gente que son cómplices no son tan criminales como los del gobierno y por tanto deben pagar juntos o van a pagar
por igual. Director y guionista, escritora de la radio y la televisión. Ahora, escuche qué es lo que necesita ella para mantenerlo, para impartir valores, los valores que te quitaron a ti en la familia, los valores que te quitaron a ti cuando te quitaron la religión, la incapacidad de dignificar tu familia cuando te quitaron las propiedades. Pero escucha ella lo que va a sugerir ella. Tenemos que trabajar mucho el tema de la realización audiovisual para que esa comunicación implique credibilidad y confianza en lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, esas historias que efectivamente estamos en deuda por contar, son historias de ficción y también pueden ser historias documentales. Siempre he abogado, y lo sabe aquí todo el que me conoce, por la importancia de la ficción a la hora de transmitir valores. Tenemos Ahí que tiene. trabajar mucho. Importancia de la ficción a la hora de transmitir valores. Es decir, que a esa que está sentada ahí, que ya por cierto debe haber almorzado y de todo ahí, le pagan un salario. Pero hay otra por aquí también, que es la de la radio y la televisión también, que plantea la necesidad de dignificar a los periodistas, la necesidad de dignificar a la prensa. Y cuando se refiere a dignificar a la prensa, se está refiriendo a que le está pidiendo al gobierno le paguen un mejor salario o le den sus... Debe ser una pauta bien organizada o que se pague a través de algo material, de privilegios, pienso yo. Ahora no la hallo aquí. Aquí está. Y entonces ya la conveniencia también cambió. El comunicador puede dar información y el periodista tiene que buscar entonces la interpretación, porque eso es otra cosa que necesitan las audiencias, la interpretación de esa noticia, como a través de más trabajo, de crítica, nos da credibilidad. Nosotros no podemos presentar una acción que todo está bien. Ya la internacional, aquí no va a venir el extranjero que venga, se tiene que cumplir con toda esa burocracia, con el capital con la gestión del capital humano. El periodista no puede ser la última carta de la Aquí está. Escuchen esto ahora. La comunicación tiene que ser más interactiva siempre en base a la brevedad y a lo visual. Pactar comunicación y pautarla no es espontánea. Comunicación proactiva, reitero, no solo de desmentir, y por último tres cositas que tienen que ver con algunos elementos. Recordemos que en un sistema como el nuestro, a una prensa no creíble, aquí conlleva a un gobierno no creíble. Por tanto, el papel de la transformación de la prensa en una nueva visualidad, en un nuevo discurso, va a tributar directamente a una credibilidad importante de nuestros políticos. Lo otro tiene que ver con el capital, con la gestión del capital humano. El periodista no puede ser la última carta de la baraja. El periodista no puede pasar hambre cuando una cobertura. Los medios de comunicación tienen que tener además un financiamiento importante, porque en el mundo se ponen millones y más millones a los medios de comunicación para que hagan su trabajo, y sabemos lo que hay detrás de todo eso. Por lo tanto, hay que dignificar un poquito más el papel del periodista. Bueno, Y voy a terminar con... creo que ya con eso entendieron. Esa señora que es la directora de periodismo, no sé, recuerdo cuál era el cargo de ella, le está diciendo a ustedes y le está diciendo al mundo de los privilegios que se necesitan de parte del gobierno, de las pautas que se necesitan organizar, controlar, para ellos poder ejercer su trabajo
Y le dice que sin el esfuerzo del periodismo, el gobierno no es creíble. Es decir, que las mentiras que se dicen son coordinadas, son pautadas y son tan culpables el periodista como el gobierno. Es ahí donde se van los recursos, es ahí donde se van los impuestos, es ahí donde se van las expropiaciones en una sociedad de privilegio, en una sociedad inmoral que se ve en la obligación de tener profesionales en la educación, en la información, en las universidades, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los CDR a través de la ideología, como ideólogo de los CDR. Todas esas personas requieren ser atendidas. Todas esas personas requieren que se le den privilegios y los privilegios van de acuerdo a su estatus en la sociedad. Al muerto de hambre, descalzo y con el estómago manchado de las provincias orientales, fácilmente lo confunden con 1 kilogramo de chícharo o con 1 libra de claria. Al periodista habanero no lo van a hacer así. A esa señora tienen que darle viaje al extranjero, tienen que darle voucher para poder comprar en la tienda de divisa, tienen que darle 1% de su salario en divisa, tienen que facilitarle un carro para supuestamente ejercer su trabajo. ¿Me entienden? Y todo eso a costa del sudor, del sacrificio, del humilde, del súbdito habitante en la isla de Cuba. Y son esos los valores que hay que tratar de recuperar. Me hago entender. Hay que recuperar la dignidad en el ser humano. Hay que recuperar los valores familiares e individuales a los habitantes en la isla de Cuba. Hay que rechazar la maldita libreta, la educación, la salud, los derechos sociales, los supuestos derechos sociales, la falsedad y la inmoralidad de la igualdad y la justicia social. Porque con ese término o esa terminología, con ese lenguaje, las Naciones Unidas, a los cuales a ustedes les encanta informarle o denunciarle las atrocidades que se cumplen en Cuba, que se cometen en Cuba, son ciegos, sordos y mudos a todas esas denuncias. Y es por eso que yo no pierdo mi tiempo hablando de eso. Yo hablo de recuperación de la moral, recuperación de la dignidad, recuperación de valores en la sociedad cubana, recuperación de las religiones pura, honesta, sincera que existen en el país. Por tanto, a ustedes les resulta difícil entender de qué hablo yo, porque sencillamente vive en una sociedad traumada.